Muy buenos días, compañeros, espero que me escuchéis bien. Disculpadme por el tráfico si lo escucháis, pero como sabéis, aunque estemos en cuarentena, el tráfico sigue moviéndose. Hoy vamos a hacer un vídeo hablando un poco del cultivo porque me lo pidéis muchísimo y se está hablando mucho del tema ahora, ¿vale? Y es un vídeo un poco genérico para que lo podáis entender todos. Si queréis uno más extenso, pues lo podemos hacer hablando sobre el tema. Vamos a hablar del cultivo del pre-bonsai y del cultivo que se lleva en los viveros, el cultivo viverista que se lleva para que podáis optar a un material muy económico. Un material como por ejemplo estos Pinot Nigra, que tienen un grosor increíble, ahora os enseñaré de cerca, y que este Pinot Nigra pues es baratísimo. Viene como que tiene 9 o 10 años, ¿vale? Y pues en 9 o 10 años vosotros me diréis si está pagado o no el precio. ¿Qué ocurre? ¿Cómo abaratan esto? Bueno, pues vamos a ver las pautas a lo largo de todo este vídeo, así que no os perdáis detalle y ni un minuto. Vamos a empezar hablando en nuestro vídeo de la edad de los arbolitos que nos suelen poner. Yo normalmente no la suelo poner, aunque la estoy empezando a poner porque me la pedís. Estos arbolitos traen una edad de fábrica, por ejemplo este lentisco, que es de unos 8, 9, 10, 12, este viene como que tiene 20 años. Eso normalmente, este chiquitín, normalmente es la edad aparente. Es lo que tú tardas en llegar a eso en esa maceta, ¿vale? O sea, yo este pino, este rígida que tiene 17 años, en esta maceta tardo 17 años en llegar a esto, chiquitín, ¿vale? En suelo, pues evidentemente el formato es diferente. Estos parvifolia, que vienen como que tienen 16 años, que son comerciales, en realidad tienen unos 4 o 5 años y son de esqueje de raíz. Son de esqueje de raíz porque envejecen ante la corteza, agarran muy fácil y los ceban. ¿Cómo los ceban? Lo veremos a lo largo del vídeo, ¿vale? Por ejemplo, ese Juniperus de ahí tiene 3 años y medio aproximadamente y lo sé porque es cultivado por mí. Y sin embargo, pues fijaros, un junípero así de grande pues viene como que tiene mucho más años. Y siempre en maceta, ojo. También va a depender muchísimo de la variedad. Por ejemplo, este Loropetalum viene como que tiene, no sé si eran 8 años. Y como veis es un palito fino. Este Loropetalum en esta macetita, pues seguramente ese grosor, no sé si llegaría siquiera a tenerlo. Crecen muy lento en macetas. En macetas más grandes crecen mejor. ¿Cómo consiguen que engorde en la maceta hasta estos puntos sin cargárselo, digamos? Bueno, pues ahí entra una faceta de cultivo viverista que ahora os la voy a enseñar. El material más barato que vamos a encontrar dentro de las formas de cultivos y los viveros va a venir siempre, hablando de árboles, en macetas negras de plástico y además tenemos que fijarnos en algo que es que en los 2 o 3 años que hayan tardado en producirlo, o más, depende del tamaño de la planta, vamos a ver que por aquí abajo tiene raíces cortadas. Eso es porque en árboles, sobre todo grandes, entierran 1/3 de la maceta o incluso hasta la mitad en el suelo y los dejan engordar libremente. De tal forma que aquí abonan, aquí tienen el llamado osmocote, es un abono de liberación lenta, no tiene por qué ser en concreto esa marca, pero es la más utilizada. Y eso va mezclado en el sustrato, que a su vez el sustrato es fértil, digamos, ¿vale? Ahora hablaremos del sustrato que utilizan. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el árbol va a estar aquí alimentándose, pero además va a tener unas raíces pivotantes muy fuertes, porque este abono es rico en fósforo y potasio, y va a tener mucha potencia radicular. Se va a agarrar al suelo y va a estar chupando ahí. Cada X tiempo, depende de la especie, depende de la variedad, le van a pegar un corte al sistema radicular. Hay especies, por ejemplo, por poneros un ejemplo, los ficus, que no hacen esto hasta pasado varios años. Da igual la raíz que le corten. Luego sacan lo que es el árbol, aquí con raíces, como este que tengo aquí, no sé si lo estáis viendo. Ese estaba así, ahora os lo enseñaré si no. Y se replantan, digamos, en una maceta un poquito más grande. Ahí agarra fuerte y en ese mismo año se venden. Y tenemos estos pedazos de árboles. Hay especies como estos pinos, son Pinus strobus, que fijaros que ya tiene hasta piñas tan chiquititos. Estos pinos tardan de 7 a 12 años en fructificar. ¿Cómo lo consiguen? ¿Cómo consiguen que crezca tanto siendo una variedad nana? Los injertan en pies que no son variedad nana. Eso lo hacen mucho, por ejemplo, lo veréis en los pinos pentafila, que todos suelen venir injertados. Y el que no viene injertado vale muchísimo más caro siendo chiquitín. Eso es, porque es una variedad nana y le ponen un pie más fuerte y más que crezca más rápido
para engordarlo. Eso lo hacen mucho, por ejemplo, en Junípero Sitoigawa. También le ocurre lo mismo. De ese modo tenemos un pino adulto en un pie joven, con mucha fuerza, que ya fructifica y ramifica como queremos y además crece un poquito más rápido de lo normal. ¿Y utilizan esto solo los viveristas para cultivar los árboles para vuestro jardín? No. El método de cultivo es el mismo para todos, exactamente el mismo, solo que pues nosotros cambiamos algunas cosillas. Esto, por ejemplo, es un manzano que viene con sus curvitas, ¿vale? Y está igual, en una maceta de plástico negra, en la que por el deteriorado del plástico lleva unos 4 o 5 años mínimo. Estos no los sacan de aquí, mirad qué raíces tiene, ¿vale? Más gordas. Volvemos a lo mismo, el sustrato. Usa un sustrato fértil, normalmente turba, en coníferas usan mucho el pino triturado, la corteza de pino junto a madera de pino triturada, y ahora os explicaré por qué hacen eso, ¿vale? Lo ideal, la turba con, normalmente le echan perlita, vermiculita, se está empezando a usar mucho pómice, sobre todo con los boj, y por supuesto el abono de liberación lenta mezclado aquí en el cepillón. ¿Por qué las macetas son negras? Las macetas no son negras porque es lo más barato y el plástico es negro. Las macetas de los viveros tienen un color específico, depende de para lo que vaya a ser el cultivo. Os fijaréis, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, las aromáticas, las plantitas, por ejemplo la albahaca. Estas vienen en unas macetitas blancas normalmente, las que vienen de color morado y eso es simplemente las lavandas y eso es por el color de la flor. Pero normalmente vienen en una macetita blanca. Eso es, por ejemplo, la albahaca, pues quiere una temperatura más fresca, mucho más fresca, para crecer más fuerte. Hay otras, por ejemplo, los crisantemos, esto es raro, necesitan mayor temperatura por la noche que por el día para crecer fuerte. Si consiguen eso, crecen muchísimo más. Esas son técnicas de cultivo que se experimenta, se consigue y se hacen en invernaderos, por supuesto. Conseguir la temperatura de noche más alta que la del día, pues solo se puede conseguir artificialmente. ¿Qué ocurre? Que la maceta normalmente en árboles vais a ver, cualquier vivero, que son negras, son oscuras. ¿Por qué? Porque el color negro calienta este cepellón con el solecito o simplemente por la temperatura ambiente, mantiene mejor el calor y ese calorcito es óptimo para nuestro sistema radicular. Nuestro árbol va a tirar fuerte antes, va a empezar a activarse antes, va a crecer mucho más, va a absorber mucho más de ese abono que va aquí de liberación lenta, se va a secar antes, por lo cual vamos a regar más, ese abono se va a liberar más todavía y vamos a potenciar el crecimiento de nuestro árbol escalando, sumando, digamos, todo esto. Esas raíces van a estar a tope. Ahora, ¿por qué os decía lo de los pinos y de la materia orgánica? Muy sencillo, porque si a todo esto le sumamos las micorrizas o las tricodermas, eso quiere decir las micorrizas y las tricodermas se van a agarrar a esta materia orgánica. Si tenemos solo turbas, por decir una cosa, kadama, por ejemplo, pues la kadama, la micorriza no se agarra ahí, a no ser que haya abono que haya absorbido. El kiruzuna igual. En el abono orgánico se agarra. Si no lo tenemos, pues irá al abono que se va disolviendo, digamos, en cada riego. De tal forma que aquí el crecimiento va a ser mucho más óptimo. Esto es una red para nuestra micorriza. Todo esto es comida para nuestro árbol. En este caso, pues no está micorrizado. No tienen por qué estar micorrizados todos. Los pinos normalmente sí suelen venir todos micorrizados, muchos de ellos porque les hace falta para vivir. Por ejemplo, el pino piñonero y el pino silvestre. Dicho esto, los colores, pues eso, el oscuro, el marrón, para los sitios más cálidos con más calor, pues no se calientan tanto. El negro pues se calienta mucho más. El negro hace que se activen mucho antes en primavera, a finales de invierno. El cepellón, si tenéis una maceta negra a finales de invierno, sacarlo, veréis que ya están todas las raíces blancas, está a tope, está consumiendo este alimento que hay aquí en el suelo y va a tirar mucho más fuerte, más bestia. Por lo cual yo tengo esto enterrado hasta aquí, que he agarrado el suelo, o no lo entierro, lo tengo en el suelo apoyado, que tengo las pivotantes por aquí agarradas, y me toca este año venderlo, y yo cojo este arbolito, le corto por aquí con unas palas que hay especiales que tienen una cuchilla en la punta, y podo, trasmocho y podo todo. Mi árbol va a alimentarse aquí a tope y va a echar esta ramificación en ese mismo año. Entonces, al tener esto oscuro, sobre todo estos que vienen del norte, eso es un Cephalotaxus, mirad qué tronquito trae, mirad qué pedazos de tronco, veis qué gordo, ¿vale? Pues
tenemos este sistema radicular. Este sistema radicular se está alimentando de esa turba y de eso de ahí. ¿Veis eso de ahí? Esas bolitas es el abono de liberación lenta que está en todo el cepillón. Además se alimenta también de, por supuesto, estos turbas rubias. Este viene en turba rubia. Todo eso unido a las micorrizas, que en este caso no tenemos, pero podemos tenerlas, crecería el doble. Se suma a otra faceta de cultivo para maximizar el crecimiento de nuestro árbol. ¿Cuál es el siguiente? El estrés. No vamos a hablar del estrés en este vídeo para no calentaros la cabeza mucho con tecnicismos, pero sí podemos hacer un vídeo al respecto sobre todos los tipos de estrés que sufre nuestro árbol y cómo minimizarlos, ¿vale? El estrés, resumiendo a tope, frena nuestro cultivo y nuestro árbol al máximo. Cualquier estrés frena nuestro árbol. Hacer esto ya está estresando mi árbol y lo estoy frenando. Cortar una rama está estresando mi árbol y lo estoy frenando. Trasmochar un árbol lo está estresando. Alambrar un árbol lo está estresando. La poda de raíces lo estresa. Eso es un punto muy importante que vamos a ver ahora. Todo estresa nuestro árbol. Cualquier estrés ralentiza nuestro árbol. Hay estreses que los japoneses son muy listos y han usado a nuestro favor. Por ejemplo, cuando retuerces un alambre en un juníperos y este se empieza a clavar, eso estresa a nuestro árbol, pero le proporciona, digamos, le alerta, y no solo los juníperos, ojo, lo hacen mucho, y esto empieza a crear un callo que cada vez engorda más para tragarse ese alambre lo traga y vuelve a unir una parte con la otra. Eso lo hace simplemente para eso, para volver a unirse y que vuelva a fluir bien la savia correctamente. Eso pues se usa a nuestro favor, se estrangulan y engordan antes. Con el paso de los años, en los pinos pentafila, por ejemplo, de viveros, o en los pinos tumbelli lo vais a ver mucho, porque lo hacen muchísimo en producción. Los más jóvenes os llegará con el alambre clavado y los más viejos ni lo notaréis. Entonces, esto está así de porrudo porque ha crecido libre. Simplemente lo esquejaron en su día, los esquejes son difíciles, pero ahora hablaremos también de eso, y lo dejaron tirar, le pegaron un primer tamoche y se ha hecho una escobita. Esto a lo mejor han tardado 2 años en producirlo, nada más. 2 años en los cuales pues su precio, que ahora mismo no me acuerdo cuál es, pues sí es rentable para ellos porque hacen miles. Ojo, si no, no sería rentable tampoco. Aquí tenemos un pino negro japonés donde claramente se ve donde estuvo clavado el alambre y se ve el movimiento, ¿vale?, que ha creado. Veis esos callos, pero no se nota el alambre clavado. Sin embargo, en este Pinus pentafila se puede observar mejor, veis, donde tenía el alambre clavado hasta cierto punto. Esto ha creado esa base tan rugosa, con esa cortecita, antes de tiempo, y en pocos años pues estará con una conicidad brutal, porque solo se lo han hecho a la base. Si veis por ahí, pues es cilíndrico, ¿vale? Otro método de producción muy utilizado, aparte del injerto, es la fusión. La fusión, por ejemplo, se usa mucho en ficus, de tal forma que podemos tener este pedazo de ficus retusa, ¿vale?, que a un precio costo de fábrica, ojo, de fábrica, el vivero que hace esto, este ficus, lo vende a 7 euros, este pedazo de ficus, que fijaros el grosor. ¿Cómo hacen eso? Pues fijaros bien. En este se nota poco, pero en el próximo que os voy a enseñar, fijaros en estas marcas. Eso no es el alambre clavado. Para fabricar eso pasan por esto. Este es uno más joven, pero más grande. Fijaros bien, como veis son ramas injertadas. Esto básicamente lo que hacen en los países donde los hacen, los fabrican, Indonesia, Corea, Tailandia, Malasia también hace ficus. Lo que hacen es que cogen un esqueje largo, unos cuantos esquejes largos, los entrelazan. Una vez entrelazados entre sí, le dan el movimiento de la S. Esos esquejes los pinchan en suelo directamente. Tienen una zona en suelo donde los pinchan y los dejan brotar libres. Una vez han brotado libre un año, solo un año, ya están medio fusionados, ya están unidos, los cortan arriba, cortan abajo, los vuelven a esquejar y los meten en una maceta. Esa maceta los venden así tal cual al extranjero y lo venden en miles o cientos de miles, de tal forma que lo venden por entre 3 y 7 euros, depende de la cantidad que compre. Este ficus puede haber salido perfectamente de Tailandia a 3,5 euros. Sin embargo, donde llega, este en concreto es de Holanda, pues le ponen esa maceta, le ponen toda esa turba y lo cultivan un año más. Le injertan en cada curva el ficus compacta y lo ponen tupido en cuestión de meses, un año. En cuestión de 2 años ya está fusionado.
¿Cómo hacen para que se fusione esto más rápido? Pues cuando los enrollan, les lían, muchas veces vienen trocitos de trapo, le lían un trapo a los ficus enrollados. Y con ese trapo liado, como si fuera la venda que nosotros ponemos, pues igual a la rafia, los retuerce y los queja. Con la humedad que tienen y tal, y las hormonas, pues tenemos este resultado en cuestión de 2-3 años, como mucho, depende del tamaño del árbol. ¿Y cómo hacen esos ficus tan gordos, así de grandes, bajitos, que venden en un vivero por 1000 pavos, que de allí salen a unos 100 euros como mucho? Pues es muy sencillo, el proceso es el mismo, solo que los ponen, y esto tenéis vídeos en YouTube, lo que pasa es que tenéis que buscarlos en su idioma, los ponen en una laja de piedra. A veces ni siquiera ponen una laja de piedra, ponen un montón de piedras juntas, amontonan las piedras muy grandes en el suelo. Veréis el vivero, el árbol va plantado en lo alto de un montón de piedras. El ficus va a crecer aquí y va a abrir para los lados. Esto se puede hacer con cualquier árbol, no solo con los ficus, pero esto lo llevan haciendo miles de años en los viveros. ¿Por qué? Para ensanchar la base de los árboles, simplemente. Al ensanchar también fusionan antes en el nevari y se agarran antes. Entonces normalmente lo suelen hacer. Una piedra es lo más barato que hay. Le meten una piedra debajo, da igual que sea plana, si es plana mejor. Siempre intenta que sea un poco abombada hacia arriba, para que no se acumulen aquí restos de agua, ¿vale? Al ser una piedra, aunque se acumule un poquito, luego filtra y mantiene la humedad. ¿Qué tiene de pro eso? Tiene dos pros. El primero, que debajo de las piedras siempre se acumula humedad. Entonces siempre va a haber raíces debajo de la piedra chupando agua. De tal forma que se van a asegurar de tener siempre raíces cerca. Van a ensanchar mucho antes, van a engordarlo mucho antes y van a tener una base flipante. El mismo proceso que he explicado ahora mismo. Cortan, lo meten en una maceta, le meten el sustrato que hemos explicado, la turba con el abono y a engordar en un vivero. En su país de origen no les hace falta el invernadero, nosotros aquí pues sí, estamos en un invernadero tropical con bastante calorcito y humedad sobre todo. Y tener un control de la humedad perfecto con los ficus. Si os pasáis con la humedad ambiente, tiran la hoja o la quema. Y si os quedáis cortos, pues también pueden tener problemas. Entonces cada especie tiene su tipo de cultivo. Y ahora vamos a hablar del cultivo de macetas de cerámica, ¿vale? En este caso, una tokoname. El cultivo de macetas de cerámica es de lo más mejor, por así decirlo, por varios motivos. No es tan rápido, ojo, como el cultivo en macetas oscuras, macetas de plástico negras, el sustrato que queráis, no es tan rápido, pero podemos controlar mucho mejor nuestro arbolito. Al crecer más lento, más despacio, crecen más lento las raíces, podemos trabajarlas mejor. Esos arbolitos que crecen así de fuerte, de rápido, y que son tan baratos por ese crecimiento que le hemos dado, trabajar el sistema radicular tenemos que tardar años en rebajarlo. ¿Qué ocurre? Que ese Pinus strobus que acabo de enseñar con esas velas es un cepellón de raíces puro. Ese cepellón viene muy fuerte, os explicaré por qué, y puedo rebajarlo a menos de la mitad del mismo año, jugándomela un poquito. Pero lo normal es quitarle un tercio como mucho de raíz. Entonces eso es un cultivo sucesivo, además hay que cambiarle el sustrato. Eso aquí no hace falta, porque ya está controlado. Vamos a tardar en llegar a ese tamaño el doble de años, pero en reducir ese peñón la mitad. Por lo cual, aquí vamos a tener el arbolito ya formado, con la hoja más pequeña y más rápido. Además, las raíces no se van a estresar tanto, ya que va a mantener la humedad, va a mantener las fresquitas con el efecto de los botijos y va a sudar esa humedad de más. Nunca va a tener humedad de más, pero siempre va a estar húmedo. Disculpadme por los coches. ¿Qué ocurre? Que nuestras raíces van a ir despacito pero con buena letra. Por ende, la parte aérea va a ir despacito pero con buena letra. Entonces, en este caso, pues a lo mejor no nos conviene ni corrizar si poner tricodermas. Tricodermas, ya sabéis de qué van, no voy a hablar de ellas ahora, no me voy a enrollar, y si no lo sabéis, tenemos un vídeo muy bueno sobre ellas. Vamos a pasar al siguiente método de cultivo. Bueno, como no puedo ir a la finca, porque estamos confinados, pues he sacado lo más que tengo aquí en el jardín, que lo puse hace 2 meses. Estos son raíces, esto es un Pinus silvestri, esto es un colador, ¿vale? Un colador, hay quien lo usa bien, quien lo usa mal, quien lo usa fatal y quien lo usa bien pero no del todo bien. El cultivo del colador tiene mucha controversia, por eso nunca he querido hablar de él. Siempre he dicho que no lo hacéis bien, pero que funciona. Pero os voy a explicar hoy un poquito el porqué desde mi punto de vista. Ojo, haremos muchas formas de usar las cosas.
Lo primero que tenéis que saber es que esto no maximiza el crecimiento de tu árbol, usándolo tal cual. Si yo esto lo pongo aquí y lo dejo en una estantería, no sirve para nada. Sirve solo, sobre todo en coníferas, porque se alimentan mucho de la parte aérea y se hidratan mucho de la parte aérea, tropicales también. Esto simplemente serviría para recoger el sistema de raíces cepellón. No crecería más, al contrario, crecerían bastante menos. Y hay una variante que se está usando que es muy buena, que simplemente el primer año, segundo año, pues se mantiene aquí, en el colador, recogemos un pan de raíces muy bueno, y una vez tenemos eso, se pasa a una maceta más grande. Eso es un poco tontería. Sirve para mejorar el Nebari, ojo, sirve para mejorar muchísimo el Nebari. De hecho, teniendo en cuenta lo que es el Nebari y un buen árbol dentro de un futuro lejano, sí que es muy buena opción, ¿vale? Solo mirando al futuro y a la calidad, ¿vale? Pero si queremos un árbol rápido, con lo cual nos va a importar poco la calidad, si os fijáis estoy quitando las raicillas, el cultivo no lo vamos a hacer así, sino todo lo contrario. Podemos poner nuestro plantón aquí, ¿vale? Estas raíces se van estando fuera, llega aquí fuera, se quema la puntita por el exceso de oxígeno del aire, se deshidratan y se mueren y rebrotan atrás. Es un estrés brutal para nuestro árbol, un estrés constante. Eso es como trasplantar, como sacar el árbol y meterlo en otra maceta prácticamente todos los días, yo que sé, todo el día, vaya, eso es una locura, ¿vale? Tenemos que saber algo muy importante. Esto se seca muy rápido, por lo cual tengo mi abono, lo tengo que regar muchísimo más. Al regarlo muchísimo más, ese abono se desgasta antes. Ese abono se desgasta antes y tengo que abonar más. Y tenemos el error de pensar que por eso nuestro árbol está comiendo más. No vais a maximizar lo que coma de más tu árbol. Tu árbol va a comer de más porque a lo mejor porque tiene un poquito más de raíces, pero no por eso. Lo que estás es tirando el dinero y tirando el abono, ¿vale? Ese abono se está yendo por la lixiviación y se está yendo por el agua, simplemente estás regando y estás tirando el abono con el riego. Estás lavando el sustrato, por lo cual puedes abonar perfectamente todos los días, pero ese abono se está yendo, estás tirando el dinero, ¿vale? Tu árbol va a comer más si tiene micorrizas, tiene tricodermas, si tiene las raíces en perfecto estado. No si están secas y moribundas las pobres, ¿vale? Teniendo en cuenta eso, vamos a pasar a lo que sería el correcto. Bueno, el correcto no sería este, ¿vale? Ahora hablaremos de esa técnica. Voy a aprovechar un poco para la zona de juego de mi niño, ¿vale? No os preocupéis porque haya palitas, os prometo que yo no trabajo con esto, aunque funciona igual que las otras. Para explicaros un poco cómo se usa en viverismo esto. Estos son rejillas de cultivo, no coladores, ¿vale? Las hay muy grandes con el fondo así y las hay menos grandes por el tema que os he dicho de la piedra con el fondo plano. Nos sirven las dos. Estas en vivero se llevan usando unos 200 años, sin exagerar. Se hacían de cerámica antiguamente también. Se ha ido evolucionando el material, ahora son de plástico muy baratas. Y esto es más barato que un colador. Un colador de esto vale casi 2 pavos. Y esto vale... ¿Cómo usamos entonces una rejilla de cultivo? Bueno, los viveristas, ya os he explicado lo de las macetas, que las enterraban hasta aproximadamente pues un tercio o algo así. Y por abajo van todas las raíces. ¿Qué ocurre con esto? Pues esto, las raíces pueden salir por todos lados. Entonces se entierra entera. Los viveros, vais a ver, si vais alguna vez a un vivero de producción grande de árboles, que estas no suelen bajar de un 25, ¿vale? Yo las he encargado más chiquititas a medida para los arbolitos que vamos a usar nosotros. De tal forma que yo, por ejemplo, pues estas chiquiturras las puedo meter en una maceta de este tamaño. Esta maceta la tengo llena de turba, entera, ¿vale? Y aquí dentro tengo clavada mi rejilla por fuera, ¿vale? ¿Cómo vamos a usar esto? Esto es muy sencillo, el uso que tiene y la formación. Esta macetita, el arbolito va a estar en esta macetita así chica, va a crecer como si estuviera en esta grande, casi igual. Ojo, nunca va a crecer igual porque vamos a estresar a nuestro árbol, pero minimizamos el estrés que sufrimos en el colador. En el colador también podemos hacer esto. Este de hecho lo tenía yo en el suelo puesto, ¿vale? Y está en sustrato del suelo muy malo. Lo ideal, usamos en la maceta de cultivo donde va a criarse nuestro árbol o en el suelo, un abono rico en nutrientes y sobre todo materia orgánica.
el cual vamos a micorrizar o aplicar las tricodermas. De tal forma que aquí fuera esto va a ser una red de micelos que va a alimentar el árbol que pongamos aquí, sobre todo si micoriza con el ojo. Si es tricodermas, pues mejor, porque da igual el árbol que pongamos. Lo ponemos aquí y en cuestión de una semana o dos ya va a haber raíces fuera. Cada época de crecimiento, esto quiere decir, por ejemplo, a primeros de primavera, sacamos nuestro árbol, cortamos las raíces, todas recortamos y volvemos a meterlo. Por ejemplo, la segunda mitad del verano, la segunda quincena de agosto en mi zona, pues lo mismo, depende de la especie, pues varía la fecha, lo saco, recorto otra vez y lo vuelvo a poner. ¿Estoy estresando las raíces de mi árbol y frenándolo? Sí, 2 veces, no 365 veces al año, ¿vale? De tal forma que vamos a mantener un cepellón aquí muy bueno, muy bueno. Si esto es una maceta grande, pues podemos poner la laja y tal, todo muy bien y hacerlo perfecto. Controlamos el sistema radicular, pero además maximizamos el cultivo de nuestro árbol. ¿Cómo se usa? Pues es muy sencillo. Simplemente metemos nuestro plantón aquí con la pivotante ya cortada y que emita esas raíces. Es así de fácil. Estas chiquititas pues son para mame y Shitoke Shitsuko, para poder cultivarlos sin que sean de semilla y tardar 20 años en hacerlo. Estas son para Shohin y para mame, y estas pues para Shohin. Las hay más grandes que, bueno, para Shohin o Shuhin, lo que queráis. Aquí podéis cultivar un árbol bastante pollo en poco tiempo. ¿Cómo vamos a cultivar ese árbol? Pues podemos hacerlo o mediante podas o mediante alambrado. Mediante podas, depende de la especie, pues por ejemplo un arce lo vamos a plantar inclinado. Tenemos inclinado y cuando haya pasado el primer año y esté bien gordo e inclinado, cortaremos y el siguiente entrenudo va para acá, siguiente año igual. Y cada 1 o 2 años haremos eso, de tal forma que tendremos una conicidad brutal con una base muy buena. Cuando hayamos hecho eso, se saca de aquí, se saca fuera y se deja un mesecito fuera por lo menos, de tal forma que vamos a hacer ese estrés, ¿vale? Y a controlar el sistema radicular para maximizar la cantidad de raíces finitas cerca del centro, digamos, y poder pasarlo directamente a una maceta de bonsai bonita. Que ahí vamos al siguiente método de cultivo para el uso del colador y el correcto que se suele usar en Japón. Y ahora vamos a ver el último paso, digamos, del uso de las rejillas de cultivo. El uso de las rejillas de cultivo principalmente se utiliza en bonsai para el cultivo en suelo. Cuando cultivamos un pino en suelo, vais a ver muchas fotos hoy día de cultivo en suelo, el pino se mete en el suelo, se cultiva y cada año, depende del vigor del árbol, algunos 2 veces al año se le puede llegar a hacer, se le pega un corte con una pala que os he dicho que tiene una cuchilla delante y se pisa fuerte. La pala pesa un montón, se usa como una lanza y se le pega al pisotón. Se separa, ¿vale? Si el sustrato es bueno y está suelto, por ejemplo la cadama o la turba, cortas todas esas raíces y dejas el árbol en el mismo sitio. Vuelves a mover el sustrato, digamos, para que se quede cogido y le has cortado las raíces sin sacarlo. Ese estrés es como el de sacar el colador, recortar y meterlo, exactamente lo mismo. Y así se va haciendo cada año, de tal forma que las raíces no se van a piquín y crece igual de fuerte, ¿vale? Eso lo vais a ver mucho últimamente. ¿Qué ocurre? Que toca sacar nuestro árbol del suelo, tenemos las raíces recogidas, pero no tenemos muchas raíces finas, por ejemplo esta sábila. ¿Cómo lo hacemos? La sacamos, ponemos aquí, si está en el suelo la metemos en la rejilla y si no está en el suelo y está la rejilla directamente la sacamos con su rejilla. Recortamos esas raíces, esta ya está recortada, faltan algunas, y se deja fuera. Se deja fuera una semanita o un mes, depende de la especie, manteniendo los riegos, ¿vale? Pero vamos a estresarla, vamos a meterle mucho estrés. Como tiene mucho cultivo, lo va a aguantar muy bien. Esas raíces se van a ir secando y va a crear ese pan de raíces en muy poco tiempo. En ese mes, esos 2 meses, o incluso podemos dejarlo hasta un año, depende de la especie. Por ejemplo, un pentafila. Una vez hecho eso, tenemos garantizado el cepellón de raíces finitas para pasar del suelo a la maceta de bonsai del tirón. ¿Qué quiere decir? Que vamos a pasar un árbol que ha estado en suelo, del suelo directamente a esto, y de aquí en un año va a estar ya en su maceta de bonsai. Si no, vamos a tener que ir arreglando ese cepellón con el paso de los tiempos, de los años, y cada vez cambiando a una maceta cada vez más pequeña. Es otra forma de hacerlo, ¿vale? Simplemente es eso, la forma de cultivo. Me he dejado algunas cuantas sin hablar de ellas en el tintero. He dejado muchas cosas en el tintero para que preguntéis, por supuesto, preguntad en los comentarios.
y todo lo que queráis, preguntáis sobre ello, que estamos hoy día aquí para enseñaros. Os he explicado un poco cómo lo hacemos en los viveros y cómo lo hago yo, por supuesto, ¿vale? Hay muchas formas de hacer las cosas, no quiere decir que una sea más correcta que otra, que una sea mejor que otra, o que una sea buena y otra mala, simplemente que una va mejor allí y otra va mejor aquí. Por ejemplo, aquí en el sur usamos mucho macetas más marrones que negras, depende de la especie también, por supuesto. Fijaros cómo tiene la sabina esta, las raíces y este tronquito que tiene. Esto es un Juniperus sabina, sabina rastrera normal, con la hoja pequeñita, ¿veis? ¿Vale? Y tiene 3 añitos nada más. 3 añitos que ha estado en una maceta negra. Esta lleva aquí metida 2 o 3 días nada más, ¿vale? Y no está en suelo, ha estado en maceta negra. 3 añitos. En el suelo sería mucho más grande el cultivo. Ya está. Si tuviera mi corriza, pues maximizamos. Si mezcláis las técnicas, podéis llegar a la perfecta, digamos, para vuestra zona y al combo perfecto. El abono en suelo. El abono que hemos mezclado aquí para cultivo. Los abonos fuertes para cultivo. Y no para un bonsai que ya está en maceta, ¿vale? Dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo, que escribáis, que preguntéis, si queréis una parte más específica de cada sistema de cultivo, preguntarme cuál, decidme cuál, y hablaremos de ella en extendido, digamos. Si queréis un vídeo más técnico, podemos hacer un vídeo más técnico. Lo veo una tontería, porque luego no os enteráis de nada, os parece una clase magistral, como decís, y no os enteráis de nada a la mitad. Y ya está, eso es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!